Hola, buenas tardes, abogada eh, Ada María Funes Pérez. Hoy, sábado 4 de marzo del año 2023, yo, Melvin David Zambrano, con número de cuenta 2020-36485, en cumplimiento de lo establecido en la tarea número 5 de la clase de Derecho Romano, preparo este video con fines estrictamente académicos y en especial de la asignatura de Derecho Romano, donde hablaré y expondré el tema de las pruebas documentales en el derecho romano. Si bien la prueba documental adquiere mayor relevancia en el procedimiento extraordinario, podemos ya encontrar documentos algunos que sirven como medio de prueba en el procedimiento formulario. La distinción entre documentos públicos y documentos privados corresponde a la etapa justiniana, ya que en esa época clásica solo existían documentos privados, o sea, los documentos públicos no existían todavía. Y los documentos privados eran también poco frecuentes, pues la escritura tenía una aplicación muy limitada en el sistema contractual en los tiempos romanos. Sin embargo, en algunos actos jurídicos solemnes, como lastipulario, mancipatario, además de las palabras rituales que habían de pronunciarse, se les agregaba la redacción de un escrito o un cautio, que también se utilizó para los contratos de préstamo, como el mutuo y comodato, o para probar pagos realizados. En estos casos, la escritura servía únicamente como medio de prueba y para facilitar el recuerdo de los testigos presenciales o instrumentales, ya que el efecto jurídico del acto derivaba de las palabras solemnes pronunciadas. Entonces podemos decir que las pruebas son medios probatorios, todos aquellos que se puedan servir para fundamentar los hechos y las alegaciones de las partes. La prueba versa siempre sobre los hechos, o sea, si yo planteo un hecho, debo de presentar un documento o una prueba, bueno, sería una prueba, ya que documentos pueden ser varios, para poder demostrar ese hecho y comprobarlo. El demandante debe probar el contenido y fundamento de su acción. Si el demandado si opone al actor con una exceptio, debe de probar o negar a su vez los hechos en que se basa su posición para formularla. De acuerdo a lo dicho entonces, un testigo es un medio de prueba, pero si algunas condiciones personales, la falta de honestidad, la moralidad, no ofrece al juez una suficiente garantía de que el testimonio sea fidedigno, puede excluirlo. O en el derecho actual podríamos decir que existen las tachas. Alguien puede tachar a un testigo considerando que tiene algunas situaciones que están incómodas o que tienen intereses encontrados, intereses no sé qué, para poderlo presentar tachas. Entonces, eso es con relación a los medios, a las pruebas que se presentan en el derecho romano. Para hablar algo en específico, el repudio entre los cónyuges. ¿Qué es esto? Los cónyuges que hacen un testamento conjunto firman un documento individual en virtud de cada uno. En caso de fallecer, declara heredero al otro. Esta modalidad es de las más comunes y se utiliza con frecuencia en algunos países como España, Italia y otros. Y obviamente el derecho hondureño, en este caso, es una copia, casi una copia calcada del derecho español. Entonces podemos decir que si en España existe una figura, es casi seguro que en Honduras también existe. Este tipo de documentos suele otorgar de una forma simultánea, aunque no tiene el porqué. La principal ventaja es que se pide la misma hora y mismo día para que se puedan minimizar trámites y trastornos. En un solo día se pueden hacer todas las gestiones, que ni decir, que ni tiene internet, facilita uno de esos más pasos. Tradicionalmente, el testamento mutuo ha sido un pacto no escrito que han cumplido la mayoría de los matrimonios. La idea principal es que el reparto de la mayoría de los bienes con los hijos se realicen cuando mueran los dos padres. En consecuencia, esta fase de transición permite aportar estabilidad. O sea que si el padre muere, lo normal entonces, según esto que nos dice el derecho romano, es que el padre hacía un testamento para dejarle todo a la esposa, para que los hijos no se declaren todavía herederos hasta que se muera la esposa. Entonces ahí sí puedan declararse herederos de todos los bienes, derechos y obligaciones que han adquirido en vida los padres.
¿Por qué es bueno testar entre cónyuges? Bueno, el testamento entre cónyuges es fundamental para dar garantía a una de las partes, o sea, la parte que queda sobreviviendo, en caso de que haya hijos o padres vivos del fallecido. Estos son los herederos preferenciales, o sea, de acuerdo al artículo 960 del Código Civil actual vigente acá en Honduras. Entonces se establece el orden de prioridades en caso de fallecido. Pero como estamos hablando del derecho romano, entonces todavía no teníamos esa figura del 960, pero ya existía un orden de prioridades para aquel entonces. Si hay una excepción a este caso, es la vivienda habitual del matrimonio. Si se da este supuesto, la persona que enviude tendrá derecho al usufructo vitalicio de la casa, pero no a la propiedad, que son dos figuras diferentes. Aún así, cabría preguntarse cuál va a ser el futuro de la persona sin pensión y sin derecho al patrimonio. A nadie se le escapa que en determinadas situaciones esto puede ser complejo. En consecuencia, la principal función de un testamento es que efectivamente el viudo tenga derecho a la parte del patrimonio si es incluido declarado heredero. Entrará en el reparto con los hijos y padres. Esta es la principal razón por la que se testa bajo este formato. Aunque esta vez hay menos casos que dan situaciones por falta de previsión, la viuda o el viudo pasan por situaciones económicas complicadas que no merecen. Como conclusión a este tema, entonces yo puedo decir que el derecho de la herencia en los matrimonios está sujeto al régimen previo establecido en cada país. Por otra parte, el testamento entre cónyuges puede contribuir a aliviar los desequilibrios que se generan en cada situación. Cada vez que muere un cónyuge, la situación económica se agudiza y esto puede venir a mejorar un poco. Hoy es importante contar con los profesionales, con los abogados especialistas en estos temas, para que nos asesoren y nos faciliten el trabajo. Vamos a hablar ahora entonces de este procedimiento, ¿verdad? Que el derecho procesal es en virtud del cual se obliga a una de las partes a probar los determinados hechos y circunstancias cuya falta de acreditación conllevaría la decisión adversa a sus pretensiones, y estamos hablando de la prueba documental en el procedimiento ordinario. El onus probandi, o la carga de la prueba, expresión latina del principio jurídico que señala que está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. En materia probatoria, las cargas impuestas a las partes enfrentadas en un litigio obedecen a principios como la eficacia de la prueba, su neutralidad o la posibilidad de contradicción, que estamos hablando de que las partes pueden contradecir. La doctrina del onus probandi ha tenido un extenso desarrollo desde su postulación inicial en el derecho romano arcaico, pero también razones de orden práctico llevan a imponer requisitos procesales a las partes, y con el fin de facilitar el procedimiento y el trámite de resolución de los conflictos, entonces surgen todas estas nuevas ideas para ver cómo se resuelven y se disminuye la carga judicial en los juzgados y en otras competencias. Por lo tanto, las cargas procesales imponen a la parte a asumir ciertas conductas o abstenciones cuyo cumplimiento puede generar riesgos de una decisión desfavorable y por ende el reconocimiento de sus derechos subjetivos. La carga de la prueba no implica una sanción para la persona que la soporta. Dicho de otra manera, entonces podemos hablar del Código Justiniano, donde se transcribe la Constitución de Constantino en el año 334, que establece la regla testis uno testis nullus. ¿Qué significa testis uno testis nullus? Es la referencia jurídica clave de la jurisprudencia para valorar las declaraciones testimoniales de quienes dicen ser los únicos que han visto cómo ocurrió un accidente. De hecho, podría ser la prueba determinante, pero su fortaleza probatoria se debilita cuando el testigo estaba en el contexto del escenario de los hechos, bien sea en accidente de tráfico, como conductor de un vehículo o como acompañante del lesionado, o bien sea en accidente de trabajo manejando la misma máquina o implicando en el mismo proceso. La declaración podía esconder alguna responsabilidad, sobre todo si el conductor o trabajador lesionado fallece o queda con validez para dar su versión. Para dar un ejemplo claro de esto, de que nos habla el derecho romano, todos vimos un accidente que ocurrió acá en Tegucigalpa por el anillo periférico la noche del día jueves, amanecer viernes.
donde iban 5 personas en un vehículo. Murieron 3 personas, las que iban en el asiento trasero murieron las 3. El conductor que iba en estado de ebriedad no muere, ni el copiloto que va al lado. Entonces, aquí se podría cumplir esta parte que dice del testigo único, porque el único testigo que puede dar fe de lo que pasó es el copiloto, ya que el chofer está en situaciones complejas porque va en estado de ebriedad y provocó un accidente de tránsito donde se convierte en un delito debido a la muerte y la gravedad de algunas personas que van en el vehículo. Entonces, esto se puede aplicar este principio de testis unius, testis nullus a este accidente que se dio, y hace 2 días ocurrió, y lo menciono para ver si se puede acomodar este concepto que estamos viendo a esta fase. Entonces, esta es la parte que quería comentarles, ¿verdad?, acerca de este video, y cumpliendo las reglas establecidas en las instrucciones para este video, ¿verdad? Y lo hago con el único fin y estrictamente con fines académicos para la clase de Derecho Romano impartido por la abogada Ana María Funes Pérez en la Universidad Tecnológica de Honduras. Le agradezco su atención. Gracias. Feliz tarde.